Hola a todos. Estoy haciendo este segundo video para seguir contando mi experiencia y dar testimonio de lo que me sucedió cuando comencé a realizar unas meditaciones guiadas por internet. Yo lo expliqué en mi anterior video, la primera parte. Si no has visto mi primer video, voy a dejarlo aquí abajo en la cajita de descripción para que puedas darle clic y ver mi testimonio completo. En mi primera parte yo comenté que hice unas meditaciones y a raíz de eso pues tuve, digamos que un ataque, ¿no? Yo comienzo a hacer meditaciones. Estas meditaciones son unas meditaciones que supuestamente son sencillas porque comienzas a hacer unas meditaciones guiadas que duran alrededor de 5 o 10 minutos. Eran unas meditaciones que tenían ejercicios de visualización, que te decían, por ejemplo, que tú puedes hacer una meditación para el amor propio, o una meditación para aumentar tu autoestima, o puedes hacer una meditación para tu sanación interna, o para la ansiedad, o para poder dormir bien. Yo hice alrededor de unas 6 meditaciones o algo así. No las conté, no recuerdo exactamente cuántas, pero todas ellas incluían ejercicios de visualización. Te decían que si tú relajabas la respiración y te relajabas, ibas a poder tener menos estrés, reducir tu ansiedad, etcétera, etcétera. Yo comienzo a hacer estas meditaciones pensando que iba a mejorar mi dormir porque no estaba durmiendo bien. Y comienzo a darme cuenta que me empiezan a suceder cosas extrañas. Cuando yo hago una meditación de sanación, que era una meditación que también incluía visualización, por lo general las visualizaciones son, por ejemplo, cierra los ojos, respira profundo y visualiza que una energía sale de tu cuerpo y esa energía es, no sé, el miedo, la ansiedad, el sufrimiento, y lo que estás respirando luego es el amor, la energía del cosmos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía mucha visualización. Cuando yo hago la última meditación, que era una meditación donde decía que tú te podías sanar, que le pidieras a tus guías espirituales que te sanaran, que a través de la energía del cosmos y del universo tú podías manifestar, decretar y pedir, y que todo lo que tú hicieras, todo lo que tú pidieras se te iba a dar. Yo hago esa última meditación, como comenté en mi video anterior, y siento que me sujeta una mano por el cuello, cosa que nunca me había sucedido. Yo me lleno de temor, comienzo a hacer el rezo del Santo Rosario, dejo las meditaciones, por supuesto, porque ya me estaba pareciendo que había algo extraño en todo esto. Y lo que me sucede a continuación es que tengo a las varias semanas el primer sueño con Jesucristo, que fue un sueño muy bonito porque yo sentí que Jesucristo me impuso las manos. Eso yo lo cuento en mi video anterior. A raíz de esto, yo me aferro mucho a la oración porque siento que estaba sucediendo algo extraño, y tengo un segundo sueño en donde yo siento que me están agarrando por el brazo en la noche cuando estoy durmiendo. Siento que unas manos me agarran por los brazos y me tratan de tumbar de la cama, ¿no? Esto es todo esto mientras yo estoy dormida. Esto no era yo estando despierta, ¿no? Pero yo lo sentía muy real. Y cuando me pasa eso, que yo siento que me toman por las manos, que me toman por el brazo, yo escucho voces muy feas, unas voces horribles, espeluznantes. Era una cosa como que eran muchas personas hablándose. Es difícil explicarlo, ¿no? Pero yo en el sueño, yo comienzo como a gritar pidiendo ayuda y digo, auxilio, por favor ayúdenme, y la voz no me sale. Entonces, enseguida yo digo, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque no hay quien me ayude, no sé qué me está pasando, me quieren llevar. Era lo que yo decía en el sueño, ¿no? Y no sé cómo, yo comienzo a gritar en el sueño, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando yo hago esto, las manos que me estaban agarrando me comienzan a soltar. Y yo empiezo a gritarlo cada vez más duro, y ahí sí se me oye la voz, y lo grito y lo grito hasta que me desperté. Eran como las 2 de la mañana. Me desperté asustada, me desperté erizada. Yo dije, no entiendo qué está pasando aquí. De verdad estaba muy, muy asustada. Dije, primera vez que yo digo esto, primera vez que yo digo Jesús es mi Señor y mi Salvador, porque yo soy católica, siempre lo he sido, pero nunca había yo hecho esa proclamación, como quien dice, ¿no? Y es cuando decido acudir a la iglesia.
me confieso, voy al sacramento de la reconciliación, que es que, bueno, confieso, le digo al sacerdote lo que había hecho, le dije que lo único extraño que me había ocurrido era que yo había hecho unas meditaciones, etc. Y ahí es cuando el sacerdote me dice, mira, no, la meditación no es para los católicos, mejor concéntrate en la oración. Y pues a raíz de eso yo comienzo a hacer oraciones, comienzo nuevamente a rezar el rosario, voy a comulgar, que tenía muchos años que no lo hacía. Y yo dije, bueno, nada, con esto a lo mejor es suficiente, ¿no? Pero entonces comienzo a tener una serie de sueños, cosa que no me había pasado nunca antes. En el segundo sueño, yo estoy leyendo una libreta porque son tantos sueños que yo los tuve que anotar en un diario y voy a solamente a contar los más, digamos, los más relevantes, lo que me mostró Jesús, que yo tenía que hacer para poder liberarme de los entes malignos que me estaban influenciando, ¿no? Yo tengo otro sueño y en ese sueño yo veo una montaña muy rocosa, era como un desierto, ¿no? Y yo veo una mesa y encima de la mesa, que era como un altar porque tenía un mantel blanco, había un libro que yo lo vi como una Biblia y encima del libro había una copa. Luego me entero que esa es la copa que significa la redención, ¿no? Es la copa que utilizan los sacerdotes en la iglesia para consagrar la Eucaristía. Entonces yo veo eso y veo caer unos rayos y yo me despierto asustada. Eso fue un sueño también en mitad de la noche. No entendía qué era lo que me estaba queriendo decir. Increíblemente yo me duermo otra vez y continúa el sueño, cosa que nunca me había pasado tampoco, que yo tuviese un sueño que continuaba, ¿no? La continuación del sueño era unas personas que practicaban nueva era. Eran unas personas que tenían unas batas como de color naranjado que se amarran así como de lado, ¿no? Y estaban unos al lado de los otros en la misma montaña donde yo había visto la mesa. Y veo unos rayos caer del cielo con muchísima intensidad, muchos rayos. Y veo que la tierra se fisura, ¿no? Donde ellos estaban, quedan divididos unos de un lado, otros del otro, y la tierra se fisura por medio. Y yo me asusto tanto porque digo, los voy a ver caer y los voy a ver cómo se los traga la tierra. Y me desperté porque me asusté mucho y dije, Dios mío, si tú me estás mostrando algo con esto, de verdad, o sea, guíame porque es muy fuerte, ¿no? Ver algo así, ver que te muestren algo así. No me imaginé yo nunca que me iba a pasar esto, ¿no? Y dije, no me muestres esto, no me muestres cómo la tierra se los traga porque de verdad que no lo quiero ver. Y yo entendí que era lo que me estaba queriendo decir, era que yo había hecho cosas que a él no le gustaban, ¿no? Que habían de repente despertado su furia o su ira. O sea, voy a la Eucaristía frecuentemente, etcétera, y sigo teniendo pesadillas. Y me sucede que una noche escuché una voz que me dice, lo que tú crees no tiene poder. Y me sorprendió porque yo dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué me están diciendo estas cosas? Y nada, lo que yo hacía era que cuando me pasaba eso, bueno, yo gritaba también y les decía, lo que yo creo que sí tiene poder y tú no vas a poder conmigo y no vas a poder contra mí, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿no? Y yo comienzo, digamos, este combate espiritual, porque así lo veo yo, ¿no? Como un combate espiritual. Luego tengo otros sueños más. Recuerdo que una noche sueño con una voz que me dice, yo soy Chalón. Yo no sabía qué era eso. No tenía ni idea de lo que significaba, tuve que buscarlo al día siguiente, preguntar, buscar por internet qué significaba y descubrí que Shalom significa la paz de Dios y fue una voz que me lo dijo con mucha autoridad, ¿no? Luego tengo otros sueños repetidos con pasajes de la Biblia, etc. Y una noche sueño con Jesucristo, donde lo veo muy, digamos, muy vívidamente, lo vi muy, muy claramente, fue un sueño muy, muy real, donde lo veo vestido de blanco, mirando hacia el cielo, con sus manos levantadas, alzadas hacia el cielo, y él me dice algo que yo no entiendo, me lo dijo en otro idioma, y él me dice algo así como lo que yo pude entender, ¿no? Chemoa o chamoa, y yo dije, bueno, ¿y qué es esto? O sea, se parece a la palabra que yo había escuchado, shalom, pero no sé qué significará esto, ¿no? Era como chema. Entonces yo, como estaba completamente ignorante, digámoslo así, tuve que otra vez ponerme a investigar a ver
si era que me estaba tratando de decir algo, qué era lo que me estaba tratando de decir. Y obviamente tenía que pedirle mucho a él, lo que sea que me estés queriendo decir, permíteme saber porque no entiendo, ¿no? Y a los pocos días descubrí que hay un pasaje de la Biblia donde Jesús dice Shema Israel, que significa escucha Israel. Y el pasaje de la Biblia dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es el Señor. Y entendí que me estaba queriendo decir que es un solo Dios, que es un solo Dios, que yo no tengo por qué adorar otras cosas, ni por qué invocar otras cosas. Prácticamente lo que me quiso decir era que me mantuviera fuerte en mi fe, ¿no? Todas estas cosas extrañas que me empezaron a suceder después de la meditación y yo pues en los grupos de oración y en todas los grupos de apostolado a los que asistí de la Iglesia Católica me di cuenta de que en efecto Dios me estaba mostrando en lo que me había equivocado, pero Dios tiene tanta misericordia con nosotros que Él nos llama, nos rescata, como quien dice, ¿no? Porque cuando yo hice las meditaciones yo no tenía ni idea de que yo estaba invocando espíritus extraños ni entes malignos. Y Él me lo hizo ver a través de todos estos sueños. Tuve también muchos sueños con la Virgen María, donde ella me pedía oración por las personas que estaban haciendo prácticas alejadas de Dios. De hecho, la Virgen María en uno de los sueños me dijo que rezara de esta manera. Me dijo, Jesús, no te oro por mí, sino por aquellos que teniendo creencias firmes no te oyen y no te viven. Yo me desperté diciendo eso una noche y dije, esto definitivamente no son mis palabras, ¿no? Y bueno, yo veía flores y flores. En una oportunidad tuve un sueño donde vi un camino de flores hacia el altar de la iglesia, vi al sacerdote consagrando la Eucaristía y vi detrás del sacerdote una cruz inmensísima, llenísima de flores. Y para mí pues era la manifestación de la Virgen María diciéndome, el camino es Jesús, o sea, el camino es el único Dios, ¿no? Nuestro Dios en quien tenemos que aferrarnos y tener fe. Y toda esta experiencia me ha dejado un aprendizaje enorme porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos una creencia firme y resulta que no la tenemos, ¿no? Como me dijo la Virgen, no oímos y no vivimos a Jesús. Y lamentablemente estas prácticas de la nueva era nos llevan por otros caminos. Nosotros pensando que estamos haciendo algo bueno, que estamos haciendo algo que no ofende a Dios, caemos en el peor pecado, que es el pecado de la idolatría, que es violación del primer mandamiento de la ley de Dios. No puedes amar ni adorar a otros dioses, tienes que amar a tu Dios por sobre todas las cosas. Y es difícil cuando uno se da cuenta porque en mi caso yo dije, bueno, ¿en qué fallé? ¿No? Yo no pensé jamás que iba a fallar, que iba a fallarle a Dios. Lo hice por ignorancia, se podría decir que sí, por ignorancia. No tenía ni la más mínima idea de que un ejercicio que resultaría ser algo supuestamente sencillo me iba a arrastrar a todo esto que me sucedió, ¿no? Lo importante es que Dios perdona y que Dios nos llama y nos dice, aquí estoy yo, que di la vida por ti. ¿Para qué vas a buscar otros dioses si tú sabes que me tienes a mí? Yo recuerdo una vez en una oportunidad, yo estaba rezando el rosario y se me vino una visión, esto no fue un sueño, esto fue una visión que yo tuve mientras rezaba el rosario y vi a Jesús agonizante, le vi la cara, ¿no? Y yo sentía que Él me estaba diciendo, cuando hacen estas cosas, que no son las cosas que yo enseñé, me vuelves a crucificar. Y eso fue lo que yo sentí en mi corazón, que Él me estaba diciendo. Entonces, bueno, en mi experiencia yo me alejé de todas estas prácticas, de todas estas cosas. No solamente es la meditación, hay muchas cosas que también, sin darnos cuenta, nos separan, ¿no? Todas las prácticas de la nueva era, cuando ponemos nuestra fe en la ley de atracción, pensando que nosotros tenemos el poder de decretar, de manifestar, de hacer todo lo que en realidad es Dios el que lo hace, porque el que creó la tierra con solo manifestar fue Dios. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Dios fue el que creó todo, ¿no? Él es el que tiene ese poder. Entonces muchas veces nos hace creer el demonio que nosotros podemos solos, que nosotros somos autosuficientes, que nosotros podemos hacer las cosas que nosotros queremos y que no necesitamos de Dios. Entonces te van alejando, te van diciendo, puedes creer en Dios sin necesidad de la iglesia. Y para Jesús la iglesia era importante. De hecho, Jesús fue presentado en el templo cuando nació, Jesús se perdió en el templo por 3 días. Es decir, para Jesús la iglesia era importante.
Cuando nos dicen, puedes creer en Dios pero no en la iglesia, no necesitas tener una religión, Cristo es una energía, Cristo es el cosmos, con Cristo te puedes conectar a través de meditación, de invocación. Hay gente que se dedica inclusive a invocar ángeles. Los ángeles de Dios no se invocan, los ángeles de Dios no se canalizan, ni se comunican a través de cartas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque los que se están comunicando son los ángeles caídos, los ángeles que fueron expulsados por Dios del al abismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces caemos por ignorancia o por inocencia, ¿verdad? En esto también hay que meter el yoga, el reiki. El yoga tiene inclusive posiciones que son de adoración a dioses de otras religiones, o por decirlo, de otras creencias, ¿no? El yoga tiene inclusive una posición que se llama el ángel caído, increíblemente. Y la persona trata de hacer la posición de cuando el ángel o los ángeles rebeldes cayeron y fueron expulsados del cielo. Entonces imagínense ustedes todas las trampas que el demonio nos pone, ¿no? Para hacernos creer que nosotros estamos haciendo prácticas de equilibrio, de meditación, de bienestar, de felicidad y alegría, pero al mismo tiempo te está arrastrando, porque Lucifer existe y Lucifer se viste de ser de luz, nos engaña y tiene una inteligencia superior a la nuestra. Pero nosotros somos la creación perfecta de Dios, nosotros los seres humanos somos la creación perfecta de Dios. Así que por eso Dios nos rescata, nos llama, nos libera, tiene muchísima misericordia. Entonces, bueno, estoy haciendo este video para alertar a las personas que de repente creen que estas prácticas no son dañinas, que hacer nueva era y que hacer rituales de abundancia y prosperidad y creer en cuarzos y en energías, etcétera, no tiene nada de malo. Es peligroso porque nos está condenando, nos condena nuestra alma. Nosotros pensamos que con eso no estamos haciéndole daño a nadie, pero nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y además estamos abriendo portales. Abres portales para que esos entes demoníacos, malvados, influencien tu vida, influencien tu existencia, influencien tu alma, manchen tu alma y la alejen de Dios. Entonces, bueno, bendito sea Dios que nos purifica, que nos libera, que nos ama. Yo pude liberarme gracias a los sacramentos de la Iglesia Católica, la oración, la Eucaristía y aferrándome a la fe de Dios. Ojalá y mi testimonio pueda servirle a muchas otras personas para que estén alertas con estas prácticas y no dejarnos engañar, como me pasó a mí, pensando que era algo inofensivo y casi pierdo mi alma. Bueno, muchas gracias.